Vamos a recibir al doctor, como se merece, el doctor Federico Preve. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien. Meningitis. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Meningitis. Mañana el Día Mundial. Es sí. un día especial que se eligió para incentivar al cuidado, la vacunación. Explíqueme. Bien, sí, en realidad es un día donde se pone arriba de la mesa la importancia que tiene esta enfermedad a nivel mundial. En el contexto en el que estamos, con una enfermedad contagiosa que está de alguna forma generando una situación importante en el país, poner arriba de la mesa la importancia de la meningitis como una enfermedad que genera muertes y secuelas, Sí. en particular en niños y en adultos mayores. También es un momento importante para hablar de la vacunación, para hablar de la vacunación que mucho... De la vacunación de la meningitis, de la pero meningitis. de la vacunación en general, de la Bien. vacunación como una estrategia Bien. de salud pública. Perfecto. Para disminuir muertes, para disminuir casos graves. La vacuna de la meningitis es una vez, creo que son 2 dosis. Bien, hay diferentes vacunas, porque Ah, la meningitis bien. es una enfermedad en realidad que genera inflamación y una infección de la cubierta del cerebro. Ajá. Esto en realidad puede causar dolores de cabeza muy fuertes, fiebre alta, que las personas se desorienten o los niños estén muy irritables, convulsiones en personas que no tienen epilepsia, y esos síntomas ser causados por una infección del sistema nervioso. Obviamente que las vacunas dependen del agente infeccioso, porque esta infección puede estar causada por diferentes bacterias. Es una bacteria, ¿no? Hay varias bacterias. Ah. Ahí está, la bacteria, digamos, la que más se conoce es la del meningococo, que da el púrpura también, que es el púrpura fulminante, como se lo conoce comúnmente. Pero también el neumococo, que causa infecciones respiratorias, puede causar meningitis. El Haemophilus, Haemophilus tipo B, que es otra bacteria, y otras, las listerias y otras bacterias dependiendo de los grupos de edad. En los lactantes, en los niños, en los adultos jóvenes y en los adultos mayores. Las tres más importantes son el neumococo, el meningococo y el Haemophilus tipo B. Para estas tres bacterias que causan meningitis bacteriana, que dejan secuelas y causan muertes, que antes causaban muchísimas más muertes, hay vacunas. Hay una vacuna. La vacuna en la pentavalente allí son vacunas contra 5 gérmenes. Uno de ellos es el Haemophilus tipo B. Desde que existe esta vacunación obligatoria en nuestro carnet de vacunación, ¿Son obligatorias? no, excepto la del meningococo, las otras son obligatorias. Ajá. La del meningococo se reserva para algunas poblaciones. Estas vacunas han salvado muchas vidas en el correr de muchos años. Y la vacuna del meningococo también se reserva para cuando hay brotes. Pero, a ver, doctor, porque hay algo que obviamente no entiendo. Porque usted me dice que estas vacunas han salvado muchas vidas, pero ¿por qué me dice que ha salvado muchas vidas? Porque se supone que mucha más gente hubiese agarrado meningitis. Exactamente. Porque Antes, no es que... ¿Me entiende la pregunta? Le ponen que dice salvó vida. ¿Qué va? Le vino meningitis, la vacunaron y se curó. No es así. no. previno. Ah. Las vacunas previenen Bien. la enfermedad. Bien. Las vacunas Entonces, se calcula que con la vacuna se Ahí está. La vacuna contra el neumococo Sí. y la pentavalente que tiene contra el Haemophilus tipo B Ajá. han salvado un montón de vidas, porque esas meningitis que antes eran mucho más frecuentes, ahora son súper infrecuentes. Ha bajado la cantidad de casos. ¿Ah? Pero las bacterias viven y luchan, digamos, siguen estando en el ambiente. Exactamente, hay muchos tipos también de bacterias, por ejemplo, de neumococos que causan neumonias y demás. Hay muchos tipos. También las vacunas atacan algunos tipos de estas bacterias. Pero desde que se vacuna contra el Haemophilus tipo B, desde que se vacuna contra el neumococo, han bajado muchísimo las meningitis por estos gérmenes. Y cuando hay brotes, yo recuerdo cuando era niño, en el año 96, 95, que hubo un brote durante un año de meningitis, hubo una campaña fuerte de vacunación y de un año para otro
pasaron de más de 100 casos a 30, 40 casos. O sea, se bajó muchísimo. Gracias a la vacunación. Gracias a la vacunación masiva de ese año. Claro, Federico, está la que creo que Luis también te preguntaba por ese lado, porque hay una que no está incluida en el plan de vacunación, en las obligatorias, que es opcional, digamos, que es paga para que se entienda en las mutualistas, que se le da a los niños, ¿no? ¿Esa cuál es? La vacuna contra el meningococo, en realidad hay dos tipos de vacunas ahora. Para el meningococo tiene también varios subtipos, A, B, C, I, W, Z. Hay dos vacunas disponibles en el Uruguay para el meningococo. Está la vacuna para el tipo B y después otra que es para el A, C, I y Z. Son de diferentes mecanismos y en realidad como por año, en los últimos 3-4 años ha habido entre 20 y 30 casos de meningitis a meningococo en todos los años. Y del tipo B, que es el más frecuente, entre 9 y 15. Claro, igualmente los pediatras en todo el país durante todo el año. ¿Ah? Entonces, no es una vacuna del certificado de esquema de vacunación obligatorio, porque en realidad, digamos, en el costo-beneficio se evaluó que no es obligatorio. Pero en caso de haber brotes, como sucedió en aquel momento, o como sucedió en el 2001 también en Santa Lucía, o en algún lugar de Canelones, en ese caso fue a otra cepa. Bueno, en caso de brote se podría recomendar, pero no es una cuestión muy frecuente. ¿Es muy importante? Sí, es muy importante porque la meningitis tiene una alta mortalidad y causa muchas secuelas, ¿no? Puede causar epilepsia, puede causar... ¿Sabes qué creo que íbamos a eso. Porque yo conozco casos, por ejemplo, conozco desde hace unos años un niño que se recuperó completamente y estaba complicadísimo, estuvo internado grave. Y también conozco casos que ha dejado secuelas físicas y bueno, hasta la muerte, ¿no? Es según el grado, como usted dice, hay tantas, digo, es según el grado de meningitis que uno le dé, es según cómo esté uno físicamente, ¿por qué varía el resultado de la enfermedad? Y bueno, un poco todo influye. Por ejemplo, en los lactantes, bueno, son cuadros muy graves que pueden dejar secuelas porque es recién nacidos con mayor debilidad. En los adultos son otros los gérmenes, que son en general los gérmenes más agresivos en los adultos jóvenes, y luego los adultos mayores también pueden tener factores de riesgo, estar inmunosuprimidos o ser diabéticos y ser, digamos, de alguna forma tener un organismo ya muy susceptible o con alguna nana, con alguna enfermedad que lo deje con posibilidades de mayor daño. Influye también mucho el germen, o sea, el meningococo o el neumococo, que son los gérmenes más frecuentes. Bueno, a veces son muy agresivos, ¿no? Y bueno, cuando se va vacunando y se previenen muchas enfermedades, también los tipos de gérmenes que van sobreviviendo son los más virulentos, los que se dicen los más agresivos. Sí, pero deja secuelas cognitivas, o sea, secuelas puede dejar secuelas cognitivas, puede dejar epilepsia, puede dejar problemas motrices, como mencionabas tú. En los casos que se sobrevive, hay una mortalidad, ahí depende de los gérmenes y de la edad, pero una mortalidad importante. Puede causar sordera también, o alguna alteración en la visión. Sí, es una enfermedad bastante complicada. ¿Están en el aire estas bacterias? ¿Dónde te las podés contagiar? ¿Tiene que ver con los hábitos de uno o va por...? Bien, a ver, el neumococo y el meningococo y en general estos gérmenes se contagian por vía respiratoria. El tapabocas también previniendo las gotitas que emanamos cuando hablamos y respiramos y que otros digamos, respiren las gotitas que tenemos, estamos previniendo este tipo de enfermedades. La transmisión es respiratoria. Sí, claro. Colabora. Intenté buscar los números del año pasado y encontré hasta el 2019, así que no te los pude traer, pero ¿te parece? Estaba bueno para ver si el tapabocas también ayuda a la porque el aislamiento que tuvimos y el uso de tapaboca es muy probable que, así como disminuyeron otras enfermedades respiratorias, estas bacterias que se transmiten por vía respiratoria muy seguramente
hayan disminuido. Obvio. Doctor, ¿existe algún tipo de población que tenga cierta predisposición por alguna comorbilidad y deba estar atenta a la vacunación más que la población en general? La población en general cuando hay, de repente, como tú decías, focos importantes. Pero alguna población que digas, bueno, si usted padece esto, esto y esto, tenga en cuenta vacunarse de esto. Bien. A ver, como te decía, los lactantes, porque todavía no tienen vacunas o están... la pentavalente y la neumococo va a los 2, 4 y 12 meses, más o menos alguna ahí. La pentavalente se da una vez más. Ahí hay susceptibilidad porque no tienen protección inmunológica. Después, los adultos mayores y los adultos mayores diabéticos, porque tienen un inmunocompromiso leve, pero inmunocompromiso al fin, son susceptibles para algunos gérmenes, en particular el neumococo también, y la listeria, que es otra bacteria que puede causar meningitis. Pero sí, hay factores que son predisponentes y de mal pronóstico también, ¿no? Bueno, y se ha visto que, por ejemplo, en algunos lugares, cuando surgen brotes, si hay personas susceptibles, tienen mayor mortalidad que el resto de las personas. O sea que diabéticos está bueno que estén vacunados. Sí, ahí también las personas con inmunodepresión, con VIH, con alguna otra enfermedad, los trasplantados, a eso se les sugiere vacunación. ¿Cuál vacuna? Bueno, y acá lo que pasa que es la vacuna que en realidad genera inmunidad contra el serotipo B, que es el más frecuente en Uruguay. De los 20 a 35 casos que hemos tenido en los últimos años, más de 1/3, 2/3 son del serotipo B, por lo tanto es la que se recomienda. ¿Y cómo se llama? Hay 2 disponibles, no recuerdo el nombre comercial. Bien. Hay 2 disponibles en Uruguay, una B. para la A y la C y la otra para el tipo B. Claro. Tampoco es para alarmar lo que voy a decir, de ninguna manera, digo, porque sabemos que yo soy uno, ¿no? De que enseguida se pone susceptible y se fija a ver si le duele la cabeza, si ve mal, si escucha mal. A ver, digo, porque ¿cuáles son los primeros síntomas importantes, aunque que hay que darle, valga la redundancia, importancia, porque puede llegar a ser meningitis? Bien, lo primero que es como una enfermedad infecciosa, la fiebre, ¿no? Fiebre alta, después dolor de cabeza, fuerte dolor de cabeza asociado a fiebre. Todos sabemos que la fiebre también puede causar dolor de cabeza en otras infecciones, aunque sean banales, pero fiebre muy alta, dolor de cabeza muy intenso, confusión o irritabilidad, o sea que las personas, sobre todo los adultos, se confundan, o los niños estén muy irritables. Después, crisis epilépticas en personas convulsiones en personas que no son epilépticas. Eso es una cuestión importante. Una persona con fiebre que hace una crisis epiléptica. Después hay algunas otras cosas que son más del examen clínico, pero... Cuando uno tiene esos síntomas, discúlpeme que lo interrumpa, y va al médico, el primer estudio que se le hace, si hay sospecha de meningitis, es... No, el examen clínico. El diagnóstico de meningitis es clínico. Ajá. Obviamente que luego hay que hacer estudios de imagen y estudios de una punción lumbar para extraer líquido, que es el líquido que recubre el cerebro, para ver si ese líquido está infectado, tiene una infección. Hay algunos parámetros en el líquido que nos muestran la infección. Pero como te decía, también son cuadros de mucho dolor de cabeza, de vómitos, fiebre, y puede haber alteraciones a la luz o al ruido, que moleste mucho la luz, que moleste el ruido. ¿Es la prueba esa del mentón al pecho? Esa prueba del mentón al pecho, bueno, sí. Que pueda llevar el mentón al pecho y que no le duela la nuca, es una prueba clínica. O sea que es difícil el diagnóstico, por lo que al ser clínico no debe ser nada fácil llegar a diagnosticarlo. Sí, a veces se diagnostica tardíamente, claro, y es importante reconocerlo cuanto antes, porque claro, como es una emergencia desde el punto de vista médico, claro, cuanto antes, cuando hacemos diagnóstico, cuanto antes empecemos el tratamiento con antibióticos, es mejor. O sea, prevenimos más muertes y prevenimos también, o tratamos la enfermedad de forma precoz y generamos menos secuelas. Entonces ya te decía, lo más importante de todo esto es la prevención con las vacunas. La prevención, la vacuna. Eso ni que hablar, es de la forma de prevenirlo. Nosotros tenemos un esquema de vacunación bastante fuerte, bien, por lo tanto... La forma de prevenirlo es la vacuna. A ver, usted me habló de dolor de cabeza, yo a veces tengo, fiebre, no tengo comúnmente, pero me puede dar. ¿Hay un síntoma específico que pueda, o es la suma de estos? No, es la suma. Es la suma de estos síntomas. Es el cortejo de varios síntomas. Fiebre,
asociado con dolor de cabeza y vómitos, asociado con molestia de la luz y el ruido, asociado Confusión. con confusión o una crisis epiléptica o Claro, una convulsión, y asociado con dificultad para llevar el mentón al pecho sin contractura, ¿no? Pero Sí, no, todos no, estos obvio, otros sí, sí. síntomas pueden ser secundarios a otras enfermedades también. Claro. Doctor, mañana es el Mañana día. es el Día Mundial, sí, ¿Se es está importante. realizando una campaña? ¿Se hace una campaña? ¿Se va a hacer? Todos los años para- se para- intenta para hablar vacunar? sobre la meningitis, porque primero tiene importancia con lo que es la vacunación, la importancia de la vacunación, y segundo porque es una enfermedad, bueno, que si bien no es muy frecuente actualmente, en otros años sí fue frecuente y se ha disminuido mucho. Cortito, disculpa, ¿no? El púrpura entonces es una variedad, es un tipo de... El púrpura fulminante es cuando el meningococo circula por toda la sangre y además de dar el cuadro de meningitis, da un cuadro en la piel rojo violáceo. Sí, sí, sí. con- Y es realmente, literalmente fulminante, ¿no? en general es de alta mortalidad, sí, de alta letalidad. Gracias, doctor. No, Gracias, muchas gracias a por ustedes. todo la información, que es muy importante en estos tiempos. Gracias a ustedes por Y bueno, poner el tema de arriba de la mesa. No hay problema, se puede vacunar a alguien hoy y mañana darse la del COVID, sí, no hay problema. Que se dé toda la vacuna junta. No, a veces hay que tener un poquito de espacio, Ahí como, está. como entre la de COVID y la gripe hay que esperar por lo menos Hay que 2 esperar. semanas. Ah, mire, Sí. mire usted qué bueno. Sí. Después que termina. Las vacunas se pueden dar después de el la mismo segunda- día, Después de la segunda dosis. el mismo día, pero no días distintos, excepto hay que esperar 15 días. Mirá. Doctor, para que quede claro, usted me dice que ahora que se viene Sí, la vacunación que de la estamos gripe, vacunando también, con- que espere el paciente 15 días después de la segunda dosis Sí. del COVID para dársela de la gripe. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, Gracias, a ustedes. doctor. El aplauso para Federico Preve, el doctor neurólogo, hablando sobre la meningitis.